Primero que todo, amigos, amigas, todos, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por estar aquí presentes, muchas gracias por todos los asistentes, por todos los conferencistas y por, obviamente, en primer lugar, por todos y todas las organizadores. Y vamos a hacer simplemente aquí un breve recuento sobre dos temas importantes. Uno, ¿cómo llegamos a estas vacunas de COVID tan rápidamente, entre comillas? Y dos, un breve resumen sobre los principales efectos secundarios y reacciones alérgicas a las actuales vacunas COVID disponibles en Colombia. Entonces, comencemos por la primera parte. Y la primera parte es una breve historia de las vacunas en la humanidad para entender un poco de por qué estamos en este momento donde estamos con las actuales vacunas. Hoy, obviamente, el tema mundial es el COVID y es este virus, el SARS-CoV-2, para diferenciarlo del famoso SARS-CoV, que ahora lo llamamos SARS-CoV-1, que produjo aquella neumonía, que fue también una epidemia nada comparable, no le da ni por los tobillos a la actual pandemia. Entonces, este virus SARS-CoV-2 es el que nos tiene a toda la humanidad pues contra la pared, pero hay unos elementos importantes que la humanidad ha utilizado para tratar de prevenir y para defenderse. Prevenir con las medidas que ya conocemos y defenderse también con lo que hoy se considera la medida más importante para tratar de apaciguar esta pandemia, que son las vacunas para el COVID. De modo que hoy son muchos, probablemente más de 60 laboratorios científicos de investigación y farmacéuticos en el mundo que están produciendo vacunas para el SARS-CoV-2, algunas de las cuales obviamente ya se están utilizando en la humanidad. Yo creo que ya somos más de 850 millones de personas vacunadas en el mundo, pero esto sigue y sigue y sigue, y se necesitan más vacunas. De esas 60 o 60 y pico, ¿cuántas van a lograr realmente llegar a una vacuna altamente eficaz? No lo sabemos, pero estamos seguros. El fenómeno de la vacuna a veces para nosotros como un mito, como una interrogante. Bueno, ¿qué hay en el fondo de todo esto? ¿Qué pasó cuando tantas vacunas en la humanidad, sarampión, rabia, viruela, las nuevas, las más nuevas, y hepatitis, y etcétera, 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 se han demorado años para investigarse, sintetizarse, lograrse algo, hacer los estudios y por fin obtener las patentes para ser utilizado? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta vacuna del SARS-CoV-2 o para el COVID fue tan rápida? ¿Qué cosa tan rara? Vamos a ver qué nos dice la historia. Una rápida mirada a la historia, y voy a hacer esto muy coloquial. Yo sé que aquí estamos personas de distintos estamentos y distintas disciplinas, por tanto, hagámoslo fácil, casi como un cuento, pero esto es importante para nosotros entender el hoy en donde estamos. Bien, esto no pasa. Sí, señor. Siglo XX, posiblemente, poca documentación histórica. Los chinos, miren lo que hicieron los chinos cuando había en ese momento no tiene nombre, probablemente una epidemia, tal vez no una pandemia de viruela. Miren lo que es la observación, lo que es el instinto científico. Tomaban costras de esa vacuna y las ahumaban para, hoy diríamos, para atenuarlas. Óiganme, en ese momento no se conocía la teoría del germen, no se sabía que existía una vida microscópica, no se sabía que había bacterias, virus, hongos, nada, absolutamente. Simplemente había unas costras, había unas lesiones que mataban a la gente, a un porcentaje importante de a quienes les daba viruela, a otro porcentaje importante los dejaba con marcas, inclusive en la cara para el resto de su vida, y había que hacer algo. Entonces, el instinto de algunos de los científicos de entonces, algunos eran sacerdotes, etcétera, los llevó a decir, bueno, si nosotros cogemos esas costras y las amansamos, las atenuamos, probablemente si se las suministramos por vía respiratoria a las personas, probablemente pueden irse acostumbrando hasta que finalmente
llegue un momento en que eso ya no les produzca daño. Esto realmente se considera la primera vacuna, aunque en Occidente no lo reconocemos como tal. ¿Por qué? Porque hay muy poca documentación. Pero esto es lo que ellos llamaban una variolización. Entonces, miren, con un saumerio en la mano, el humo y la persona inhalando. Realmente es la primera vacuna conocida. Como digo, hay muy poca documentación. Por ejemplo, no hay documentación histórica de qué oposición hubo, de qué temores hubo, etcétera, etcétera. Con seguridad tuvo que haberlos. Bueno, muy bien. Esto quedó así hasta que llegó en 1789 este señor inglés médico, Edward Jenner, el que tenemos aquí arriba a mano derecha, y advirtió que las ordeñadoras, las lecheras, que contraían la viruela de las vacas, que era una forma mucho menos letal de la viruela humana, en cambio no contraían la viruela humana. Y de hecho una ordeñadora fue la que le dijo, a mí no me va a dar nunca eso, porque a mí me dio la de las vacas, así que esa grave severa no me va a dar nunca. Este tipo quedó enseguida y comenzó a actuar con lo que estoy seguro que ya muchos sabemos. Entonces, muy bien, tomó las costras de las vacas y comenzó con pequeñas laceraciones y comenzó a pasarlas por ahí. Así comenzó este elemento que venía del ganado vacuno y por eso se llama vacuna. Y ya quedó bautizada, aun todas estas actuales ARN mensajeros se llaman vacunas, que ya obviamente no acuñado gracias a Edward. Pero los científicos, la oposición es hoy que hay alguna oposición y movimientos antivacunas, no, desde entonces, que era hoy, acuérdense del montón de mitos que hay contra las vacunas. Pues Edward Jenner la tuvo en su momento, era un hito en la humanidad, era un descubrimiento en la humanidad. Era el Cristóbal Colón que le dijo a todos los científicos, no señores, el mundo no es plano, el mundo es redondo. Eso era un sacrilegio. Pues casi que para muchos Edward Jenner sacrilegio. Y miren la oposición que tuvo, este es un cuadro, pero acá está a la derecha de Edward Jenner triunfando sobre sus opositores. Finalmente, para la... Antes de mostrar la siguiente imagen, ustedes saben que hoy hay dentro de los, gracias a Dios, cada vez más minoritarios grupos antivacunas que esgrimen un montón de argumentos sobre todo contra las nuevas vacunas de ARN mensajero, de que nos van a cambiar el ADN y por tanto nos van a cambiar todo nuestro físico y nos van a tener dominados, etcétera, etcétera. Entonces hoy la humanidad se cree muy genetista, porque nos van a inyectar allí, nos van a cambiar nuestro ADN, en fin. Pues señores, eso no es nuevo. Hace 200 años también había críticas genetistas avanzadas en el tiempo. Miren, ellos decían, nos van a salir colas de vaca, nos van a salir cachos, nos va a salir nariz de vaca, nos van a salir cuernos, brazos de vaca, etcétera, etcétera. Esas críticas las tuvo Edward Jenner y mucha gente era antivacuna y no se dejaba frotar en una laceración la costra porque casi que podían convertirse en vacas. Miren cómo las críticas vienen de hace tanto tiempo y en una forma de expresarla eran las mismas de hoy, cuestiones genéticas. El cuadro este lo dice todo. Este es un manuscrito original de Edward Jenner que es describiendo, es un borrador describiendo una foto obviamente del manuscrito describiendo lo que fue la primera vacunación y esto reposa en Londres en la Real Sociedad Médica de Londres, el primer manuscrito original de Edward Jenner. Y por fin se hizo ya formalmente la primera vacunación y fue a un niño. A los niños se los consideraba más lábiles, más propensos a tener la enfermedad y que desde allí había que comenzar a protegerlos. Pero de todas formas, hoy en día posiblemente comités de éticas tal vez no hubiesen aceptado esto. En aquella ocasión, en aquel momento histórico, pues no existían los comités de éticas, pero había la mejor buena voluntad para lograr las cosas y obviamente se pensó que esto era lo mejor para la humanidad. Este niño pues fue inoculado con la pus de las costras de las vacas que tenían viruela vacuna. Y miren, el triunfo de la muerte. Ahora era tal el problema de la humanidad que este artista Peter Bruegel pintó este cuadro de muerte. O sea, el virus acabando, matando a la humanidad. Era una pandemia de miedo realmente. Poblaciones y poblaciones y poblaciones del resto del mundo. También de Indias, que en este momento
recién días que todavía estaban en etapa de independización. Y mira, la viruela se extendió y no había jets, y no había se extendió en alguna forma. Ahora vamos a... Entonces este médico español, Francisco Javier Balmis, a la humanidad hay que protegerla con esto que ya sabe que protege a las personas a quienes se pus de vaca y los protege. Pues, ¿qué hizo Francisco? Especialmente del norte de La Coruña, una tras eso de acuerdo con las autoridades de un grupo de científicos, huérfanos de un orfanato de La Coruña. Y a los dos primeros, antes de embarcarse, les inocularon la vacuna. Y cada 2 semanas, luego se la inoculaban a otros 2. Luego a otros 2. Luego a otros 2. Eso equivale casi a lo que hoy llamamos cadena de frío. Miren, increíble cómo se utilizaban, pero cómo se utilizaban las cosas, pero era la época, eran los momentos históricos, eran las condiciones. Pero en esta forma, el doctor Balmis lo llevar la vacuna, o sea, el germen vivo, hasta las Américas en un viaje en barco de 3 meses. Miren, niños huérfanos, qué cosa tan increíble, ¿no? Obviamente, de paso, estos niños pues quedaron vacunados y no se enfermaron contra la viruela. Pero aquí está el doctor Edward Jenner vacunando a su propio hijo en una escultura en la Galería de Arte Moderno de Roma. O sea, que él sabía lo que hacía, a su propio hijo lo vacunó. Esta escultura es un símbolo de lo que él hizo con su propio hijo. Y este es el viaje del doctor Balmis desde La Coruña, miren allá arriba a mano derecha, y pasaron primero de paso por Islas Canarias, luego San Juan de Puerto Rico, Caracas, Cartagena de Indias, etcétera, 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 y llevaron la vacuna a las Américas. Oigan, con colaboración de una gran parte de la población indígena y española y descendientes de españoles, y con oposición de otra gran parte. Eso no fue absolutamente fácil. Luego hubo muchas otras expediciones que llevaron la vacuna. Miren los esfuerzos que en una u otra forma ha hecho la humanidad para, a través de vacunas, lograr evitar muertes, y de hecho muchas muertes. Miren esto, Napoleón Bonaparte hizo vacunar a sus tropas y a petición de Jenner. Jenner era inglés y le dijo a Napoleón, le dijo, bueno, Napo, yo te vacuno a todas sus tropas, pero libérame por favor a estos 2 prisioneros ingleses que tienes ahí. Y Napoleón liberó a los 2 prisioneros ingleses. Eso se parece a cosas que suceden hoy en día. Y el emperador francés comentó que no podía negar nada a uno de los más grandes benefactores de la humanidad. Por eso liberó 2 prisioneros ingleses y Jenner llevó las vacunas a los ejércitos de Napoleón Bonaparte, protegiéndolos, y enseguida disminuyeron y se eliminaron las muertes por viruela. ¿Cómo funcionaba su vacuna? Sencillo, hoy lo entendemos muy fácil. Vamos desde la izquierda. Sara Nelmes era una ordeñadora infectada por la viruela vacuna. De allí tomaron de las lesiones de Sara Nelmes a James Phipps, un niño, y lo inocularon con la pus de la viruela vacuna. El niño Phipps, miren, en la mitad, en toda la mitad, cayó enfermo, pero cayó enfermo levemente. Una viruelita vacuna muy suave, muy leve, muy bien. Después tomaron a una señora enferma de viruela, y tomaron también su pus y nuevamente se le inyectaron al mismo James Phipps. Y Phipps no se enfermó. Señores, excelente experimento ante la humanidad, con gran oposición de muchos científicos. Pero este es un esquema de lo que fue efectivamente la primera vacuna científicamente demostrada en esta forma así tan coloquial. Bien, y solamente 100 y pico años después es que Louis Pasteur describe la teoría del germen, porque él veía en su microscopio que había unas cositas ahí, en fin, que obviamente tenían que ser vida. La teoría del germen. Señores, aquí lo que hay son microbios que transmiten la enfermedad. Eso antes no se sabía, ni siquiera Edward Jenner, ni en esa época se sabía que había unas costras y que había una pus que algo tenían y que los protegían a quienes se la transmitían. Pero la teoría del germen fue luego con Louis Pasteur, quien hace la primera vacuna viral atenuada contra la rabia. Ya sabía que había un virus, atenúa el virus, la cosa ya se fue comenzando a sofisticar, las vacunas. Y se la aplicó también a un niño de 9 años, Joseph Meister. Siempre los niños
Y aquí está la aplicación de la primera vacuna antirrábica. Allá atrás está Luis Pasteur y aquí está quien le aplica la vacuna. Pero Pasteur, que nació, miren, él nació un mes antes de que falleciera Edward Jenner. Pasteur reconoció a Edward Jenner realmente como el padre de las vacunas. Pasteur era un tipo, miren, no era un tipo arrogante, era un tipo que sabía reconocer. Y él dijo, Edward Jenner realmente es quien tiene los méritos. Todo lo que yo estoy haciendo con estas vacunas antirrábicas y otras que hizo son gracias al descubrimiento, a la observación de Edward Jenner. Ahí comenzó la historia verdadera de las vacunas. Hombre, hay que darle obviamente un mérito a los chinos, lo que hicieron antes. Lástima que no haya suficiente documentación histórica para saber qué más pasó en el siglo X con los chinos. Pero miren, Pasteur murió en el 95, nació, en 1822, de diciembre de 1822, Edward Jenner murió el 6 de enero de 1823, un mes después de la muerte de Jenner, nació Pasteur. Bien, Edward Jenner es considerado en Occidente el padre de la inmunología. Su trabajo ha dado más vidas que el trabajo de cualquier otro ser humano. La viruela mató en su momento al 10% de la población. Es un escándalo. Y en algunas ciudades mató al 20% de la población. Todo esto tiene que ver con la importancia de las actuales vacunas a las cuales ya vamos a entrar. Hay montones de estatuas en varias partes del mundo, pero especialmente en Inglaterra y en Londres, de Edward Jenner. Y en la sede de la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, está esta escultura que es en honor a la primera vacunación contra la viruela. De modo que Edward Jenner no lo conocemos tanto, no le damos tanto mérito, pero es uno de los verdaderos salvadores de la humanidad en este momento, porque sin estos descubrimientos y lo que vino después, la humanidad hoy estaría bastante diezmada. Una historia breve de las vacunas, para entrar enseguida a las ARN mensajero. Vamos desde abajo, por favor, a la derecha. 1963, sarampión. Y miren cómo luego vino poliomielitis, fiebre amarilla, rubeola, hepatitis. Y miren finalmente 2019 acá el ébola. Ya estamos entrando a las nuestras, a las vacunas de COVID. Pero yo quiero hacer alguna breve mención. En estas enfermedades realmente lo que se ha evitado es muchas muertes y mucha morbilidad gracias a las vacunas. Quiero poner una anécdota que nos hace una comparación con respecto a la importancia de las vacunas. No sé si ustedes saben cuál, desde el punto de vista de salud pública, cuál se considera la intervención de salud pública más importante en la humanidad en toda la historia. Piensen cuál sería. No fueron las vacunas, fue el agua potable. Increíble. Hoy es normal porque hoy tenemos agua potable en todas partes, pero si algunos se acuerdan, hace 30 años en Barranquilla se morían los niños de diarrea, se morían. Y era en los periódicos a ver cuántos habían muerto hoy. Cuando llegó el agua potable a Barranquilla, esto dejó de ser un problema. Pero en la humanidad esto comenzó hace mucho tiempo y el agua potable ha evitado millones, de centenas de millones de muertes. Hoy es normal, pero es la intervención de salud pública más importante en toda la humanidad. ¿Cuál es la segunda? Las vacunas. Las vacunas se considera la segunda más importante intervención en salud pública en toda la humanidad, por los cientos de millones de muertes que ha evitado con todas estas enfermedades. Y esto es Hungría, un pueblito, Stocknox, un pueblito. Pues es muy lindo, pero es un pueblo pequeño, es una ciudad pequeña. Y había un carnicero, apellido el señor Caricó, y tuvo una hijita que se llama Katy Caricó. Ella estudió bioquímica. Y estudió y hizo su máster y en fin, y ella comenzó, Kathleen Caricó, como bioquímica, se fue finalmente a Estados Unidos y comenzó a ver que cómo es eso de la terapia génica, cómo es esto del ADN, pero si es que momentico, quien le lleva el mensaje al ADN es el ARN, y comenzó y se metió con las investigaciones del ARN, el ARN mensajero, y comenzó. Y ¿saben una cosa? Y nadie le paraba bolas a Kathleen Caricó, que es esta señora, Kathleen Caricó. Y Kathleen Caricó, que nació en 1955, ha pasado, señores, de los últimos 30 años de su vida, ha pasado 28 años y medio, las duras y las maduras. Hace 10 años para poder hacer sus investigaciones en la Universidad de Pensilvania, algunas de sus investigaciones y de sus patentes, cuyo dueño era la universidad, no ella,
La universidad las vendió en un momento por $300.000 porque necesitaba plata. Eran ya unas patentes de algunos de sus descubrimientos. Y esta señora, todo el mundo le tiraba las puertas y nada, nadie creía en eso. Esta es Susan Caricó, hija de Kathleen. Susan es una doble campeona olímpica de canotaje. Doble campeona olímpica. Hija de Kathleen Caricó, ha ido cosechando triunfos, triunfos y triunfos. Por eso Kathleen en esta foto nos aparece allá oscura y detrás, porque ella fue cosechando derrotas, derrotas, derrotas y portazos. Hace 3, 4 meses, en febrero, tuvo su... Y Kathleen pudo viajar allá a acompañar a su hija a tener a su primer nieto, como anécdota. Todo el mundo pensaba que era una locura, que no funcionaría. Y de pronto un día Kathleen se encontró con este señor, Drew Weissman, en una fotocopiadora de la biblioteca de la Universidad de Pensilvania. Iba a sacar unas fotocopias. ¿Qué hubo? Drew, el de la izquierda, viene del equipo de investigación del doctor Fauci, la máxima autoridad del CDC de los Estados Unidos. Y Kathleen, pues ahí hablándole con todo más o menos lo que pretendía hacer con el ARN mensajero y la importancia y cómo creía que con esto sí se podía realmente lograr soluciones contra enfermedades infecciosas, vacunas, porque ya ella tenía muchas patentes, ya había hecho muchos avances, inclusive avances contra el cáncer, inclusive con vacunas de virus contra el cáncer, y reducían inclusive las morbilidades de cáncer. En fin, Drew Weissman quería buscar y estaba buscando una vacuna contra el VIH y le dijo: Kathleen, trabajemos juntos. Estos dos señores comenzaron a trabajar juntos. Muy bien. Un día llegó el virus, el SARS-CoV-2, y Kathleen dijo: pero si esto es papaya, si esto ya yo me lo sé de memoria, esto no hay que hacer nada. Ya, venga, cojamos el virus, pongámosle aquí el ARN mensajero y tal. Señores, las vacunas ARN mensajero para el SARS-CoV-2 comenzaron hace 30 años. No comenzaron hace 1 año y medio, hace 30 años comenzaron. Ya ponerlo o adaptarlo al virus era lo más sencillo del mundo. Pues hoy ustedes saben que las consideradas mejores vacunas que existen en la humanidad para el SARS-CoV-2, o sea, contra el COVID, son la de Pfizer BioNTech, que la tenemos en Colombia, y la de Moderna, que no ha llegado a Colombia. Pues miren, hoy en día Kathleen es la cabeza de Pfizer y Weissman es la cabeza de Moderna. Aquí están los dos señores. Kathleen un día dijo, cuando llegó el SARS-CoV-2 y sabiendo ella lo que tenía en sus manos y en su cabeza, dijo: yo voy a salvar a la humanidad de este virus. Y a fe que lo ha hecho. Estos dos señores, muchos científicos dicen que merecen, pero ya corriendo, el premio Nobel de Medicina. Entonces llegaron las vacunas COVID-19. Y vamos a hablar un poquitico, antes de hablar de las alergias, un poquitín también de las vacunas de COVID-19. ¿Qué hacen? ¿En qué consisten? Rápidamente. Las vacunas salvan vidas, pues no cabe la más mínima duda, y cualquier efecto secundario de las vacunas es absolutamente insignificante con respecto a lo que son todos los beneficios de esta vacuna para la persona y para la humanidad. Rápidamente, a la izquierda tenemos las vacunas ARN mensajero, que llevan el mensaje para que la fábrica produzca las proteínas que van a neutralizar al virus SARS-CoV-2. En la mitad tenemos las vacunas de adenovirus como acarreador o como vector, que tenemos varias que utilizan esto. Y a la derecha, el virus inactivado, la de Sinovac, es la vacuna más clásica o más tradicional, que usa el virus inactivado. Pero son 3 buenos métodos. Yo no puedo decir que haya uno mejor que otro. Pienso que la humanidad irá migrando cada vez más a las vacunas ARN mensajero y luego quién sabe a qué más cosas. Pero las de los vectores son importantes, protegen. Las de los virus inactivados son importantes, protegen. Miren, yo les quiero poner un ejemplo de una vacuna de virus inactivado, la de poliomielitis. Hace 30 años había niños que quedaban paralíticos, que no podían mover las piernas, algunos peor, inclusive uno de los brazos, y entonces en silla de ruedas o con muletas, etcétera, etcétera. El virus hacía desastres en los niños, la polio. Gracias a Dios
llegó también un gran investigador, y las vacunas, inclusive la vacuna hasta por vía oral, en un momento determinado se considera la poliomielitis erradicada del mundo. Hoy sabemos que hay por ahí unos focos en ciertas partes de África, pero no ha vuelto a haber muertes por poliomielitis, no ha vuelto a haber inhabilidades físicas y motoras por poliomielitis. Era una verdadera tragedia, un niño paralítico desde pequeñito por el virus. Pues las vacunas han evitado todo eso, y esas eran de virus inactivado, y siguen siendo. Johnson, un poco menos, de Astro, un poco menos. Pues señores, todas, incluida la de Sinovac, tienen una eficacia maravillosa, no hay ninguna contra infectarnos. Si estamos vacunados nos podemos infectar, pero podremos tener una gran probabilidad de que si nos infectamos, pues se considera casi 100% probabilidad de que, para tratar de demostrar realmente atribuidas no vacunadas, pero la protección es casi de ser inmuerta. Hay casos, hombre, el carro de aquí a y se volcó. Ah, no, yo no cojo carro, eso no es argumento, obviamente. Es las excepciones. Las máximas probabilidades son de que yo tomo mi carro y no me seguimos montando en carro, por eso seguimos montando en bus, por eso a la calle y caminamos, es de que no nos va a caer un aerolito encima. ¿Es posible? Pues claro. Bueno, entonces, desde el punto de vista tenemos la de estos dos señores, Kathleen, sus vacunas de Pfizer, BioNTech, de hecho, Kathleen Caricó es pero BioNTech con Pfizer hicieron esa vacuna. Y Moderna, ¿qué componente tienen que puede producir alergia? El polietilenglicol. Es un laxante que se usa todos los días en pediatría y en adultos. Luego, en la mitad, tenemos la Johnson y la de Sputnik 5, Sputnik V, no, Sputnik 5, el número romano. Estas vacunas y la de CanSino utilizan el polisorbato. Componentes, este PEC, este polisorbato 80, se considera, ni siquiera hay evidencia total que pueden ser los principales componentes de esa vacuna que podrían producir reacciones alérgicas. Y en Sinovac es el hidróxido de aluminio, que se supone que es más segura desde el punto de vista de reacciones severas. Miren que cada cual tiene su ventaja. Pueden causar efectos, sí señor, efectos secundarios normales. Es un cuerpo extraño, es una sustancia extraña y es normal que pueda haber efectos importantes. La calentad, creo que ya está bien. Bueno, entonces, estos efectos se consideran como normales, pueden durar 1 o 2 días. Y hay un riesgo muy bajo en algunas de trombosis, sobre todo en mujeres jóvenes. Un riesgo que es nada comparado con el riesgo de trombosis que puede producir la misma COVID-19. Y volviendo a la rapidez, porque en un año sacaron esta vacuna, nos quieren matar, nos quieren, bueno, como estos eslogans famosos ahora que son solo eslogans, nos quieren matar y nos quieren cambiar el ADN y nos quieren controlar y Bill Gates y no sé qué. Por Dios, hay 60 empresas diferentes y se van a poner todas de acuerdo para hacer eso contra la humanidad. No hay, es el absurdo más grande del mundo. Es un esfuerzo global de 30 años en desarrollo de estas tecnologías. Y que hubo una inversión grandísima de los gobiernos. ¿Qué demora la investigación de una vacuna? Tener los grants, tener el dinero y tener los voluntarios. Pero esta pandemia fue tan fuerte, todo el mundo se sintió tan amenazado que los gobiernos y las entidades privadas dieron millones y millones de dólares para la investigación y sobraban los voluntarios para las vacunas. Entonces estaba facilito. Entonces hicieron los estudios muy rápido porque hubo y su dinero, punto, todo se hizo como tenía que ser, nada faltó y nada se omitió. Es una vacuna robusta en su respaldo científico, en su rigor científico, sobre todo estas de ARN mensajero, pero todas las vacunas, pues sí, las vacunas reducen el riesgo de enfermedades, pero todavía nos podemos contagiar. ¿Puedo transmitir el virus? Sí, pero el riesgo de transmitirlo y de contagiar a otros reduce en casi el 90%. ¿Volverá la vida a la normalidad? Posiblemente, aquí dice sin duda, pero posiblemente. Entre vacunados ya podemos retornar a actividades normales, entre vacunados. Pero hay aún muchas personas vulnerables y como no sabemos quiénes son, hombre, todos tenemos que protegernos. Todavía usando mascarillas, no podemos acelerarnos tanto como está viendo ya en algunos países que ya no usen mascarilla, ya no más. Y comienza a haber unas variantes que las vacunas también actúan contra esas variantes, pero no con la misma
eficacia, algunas con el 90% de lo que es para el virus original. Bueno, seguimos. Es que tengo alergia a los AINES, a los antibióticos, a alguna comida. No, que tengo enfermedades autoinmunes, lupus, esclerosis múltiple, artritis. No, que he tenido síndrome de Guillain-Barré, que tengo historial de trombosis y de problemas circulatorios. Ojo, tengo hipertensión, tengo asma, tengo diabetes, soy madre, estoy lactando, estoy embarazada, ya tuve COVID y me recuperé. En todos estos casos, sí, señor, se puede poner la vacuna. Y vacunarse será un beneficio. Cuando le dio COVID, no se vacunó inmediatamente. Espera unas semanas. En Estados Unidos esperan una semana. Aquí hicimos 3 meses. Hay muchos protocolos en nuestros países, pero no por cuestiones científicas, sino por cuestión de abastecimiento. Llámese desabastecimiento de vacunas. Entonces aquí decimos, no, a los 3 meses, ¿para qué? Para dar chance a que las vacunas que lleguen vacunen a quienes no están vacunados. Pero en muchos países les sobran las vacunas y a la semana de haberse curado el COVID, se pueden vacunar ya contra el COVID. Bien, vamos a hablar rápidamente, reacciones alérgicas. Esto está tomado todo del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas de Atlanta, Estados Unidos, que marca la pauta en todo Estados Unidos y casi a nivel del mundo. Las recomendaciones para los proveedores de las vacunas de COVID. En todo punto donde haya vacunación para el COVID en cualquier parte del mundo, tienen que estar preparados para aprender a manejar la fase inicial de cualquier reacción alérgica, mientras se traslada a la persona a una entidad de salud o un hospital. Pero tienen que estar preparados para saber el manejo inicial. Tienen que hacerlo. Bien, si alguna vez tuvo una reacción alérgica grave a alguno de los ingredientes de alguna de las vacunas, los CDC recomiendan cambien de proveedor. Es que la tuvo contra la de Pfizer, bueno, póngase la de Johnson. Es que la tuvo contra la de AstraZeneca, bueno, póngase Sinovac o al revés. Los CDC recomiendan que quienes tengan antecedentes de reacciones alérgicas graves que no están relacionadas con las vacunas se pueden poner. Entonces, tener alergias a muchos medicamentos inyectables, a alergias a alimentos, a mascotas, a venenos de insectos, de abejas, de avispa, de hormiga, al medio ambiente, al látex, pueden ponerse su vacuna. Son componentes distintos, no tiene nada que ver una cosa con otra cosa. Y las personas con antecedentes de alergias a medicamentos orales o con historial familiar de reacciones alérgicas graves que podrían tener unas reacciones alérgicas a las vacunas también pueden vacunarse. O sea, miren que las contraindicaciones son nada. Yo recibo muchos pacientes todos los días en mi consultorio, doctor, les dije que tengo asma y me dijeron que no me podía vacunar. Doctor, le dije que tenía alergia a la penicilina, a los AINES y no me quisieron vacunar. Errores, craso error, falta de información en los vacunadores. Los CDC han asegurado y siguen asegurando que las reacciones alérgicas graves contra cualquiera de las vacunas son muy poco, pero muy poco comunes. Son la excepción. En la vida nosotros no podemos tomar decisiones basándonos en las improbabilidades, no, sino en las probabilidades. Esto cualquiera de ustedes lo puede consultar, el VAERS. El VAERS, si lo leemos al revés, es el sistema de reporte de eventos adversos a las vacunas, a todas las vacunas. Y ahora el VAERS está haciendo todos los informes con respecto a las vacunas de COVID. Cualquiera puede entrar, está la información libre en internet. Clasificaciones adversas a las vacunas, muy frecuente. Más del 10% de las personas tienen reacción. Frecuentes, menos del 10%. Poco frecuentes, menos del 1%. Adversos, raros, menos del 0.1%. Y frecuencia no conocida son aquellos eventos tan ocasionales que todavía no se les puede dar un porcentaje. Efectos, yo voy a mencionar algo que van a ver que se copia entre una y otra vacuna. Pongamos un ejemplo, la vacuna de Pfizer BioNTech. Efectos adversos muy frecuentes: dolor, hinchazón en el lugar, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular en articulaciones, escalofrío, fiebre. Se considera normal. Efectos adversos muy frecuentes. Ahora, frecuentes: enrojecimiento en el lugar de la inyección, náuseas. Ojo, enrojecimiento en el lugar de la inyección no es una alergia. Lo llamamos brazo COVID, de lo frecuente que es. Ahora, poco frecuentes: aumento en el tamaño de ganglios linfáticos, malestar, dolor en una extremidad, insomnio, picor en el lugar de la inyección. Raros: una parálisis temporal de un lado de la cara, generalmente muy temporal. Frecuencia no conocida: reacción alérgica grave, anafilaxia, que sabemos que es muy poco frecuente. Van a ver
cómo entre vacuna y vacuna se repiten muchos de estos efectos secundarios y muchas de estas alergias. La de Moderna, ni la hablemos, que no la tenemos en Colombia. La de AstraZeneca, que sí la tenemos en Colombia. La de Janssen, que acaba de llegar a Colombia. Efectos adversos, miren, lo mismo. Dolores locales, sensibilidad, malestar general, frecuentes, enrojecimiento aquí en el lugar, fiebrecita, somnolencia, sensación de ganglios linfáticos agrandados, sudoración excesiva, coágulos sanguíneos con baja de plaquetas. Acuérdense de la gran polémica que ha habido contra las vacunas de AstraZeneca. Se ha visto que esto de los coágulos sanguíneos que consumen plaquetas y por tanto con baja de plaquetas realmente más en mujeres jóvenes. En muchos países dicen, bueno, vacunemos a todas las personas mayores de 50, otros de 55, otros de 60 años. Muchos países europeos están vacunándola así sin problema. Y quienes quieren, también hombres, quieren poner la AstraZeneca, que son más jóvenes, hombre, los ponen a firmar salud. Obviamente, las reacciones existen, sí, existen. Y la de Janssen acaba de llegar, que es la misma de Johnson Johnson. Janssen es una de las ramas de la Johnson Johnson. Efectos adversos muy frecuentes. En el lugar de la inición, dolor de cabeza, claro. Adversos frecuentes, enrojecimiento aquí, fiebres. Adversos poco frecuentes, ya una erupción cutánea, una debilidad muscular, dolor en el brazo y a veces en la pierna. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Sensación de debilidad o malestar general, estornudos, puede haber congestión nasal, estornudos, goteo, dolor de garganta, dolor de espalda, a veces temblores y sudoración excesiva. Efectos raros, reacciones alérgicas, urticarias, son raros. Y frecuencia no conocida, reacción alérgica grave. Y también puede tener, como la AstraZeneca, coágulos sanguíneos realmente con muy baja frecuencia. Esto es una reacción urticariana, como cualquier urticaria, que algunas reacciones alérgicas a estas vacunas se pueden presentarlas en un porcentaje absolutamente ínfimo de pacientes. ¿Por qué yo las veo en el consultorio con frecuencia? Porque soy alergólogo y entonces allá llegan. ¿Por qué los problemas entre parejas llegan a los abogados especializados en familia? Pues en su oficina es muy frecuente, en otras partes no, y así. Pero esto es muy infrecuente en la población general vacunada. Angioedema, hinchazón, también es un poco frecuente, pero se da. Anafilaxia, esto ya es una reacción severa, la dificultad respiratoria. La adrenalina hay que ponerla inmediatamente. Reacciones, bueno, ya vamos a hablar rápidamente entre otras cosas porque ya el tiempo se nos está terminando. Los proveedores tienen que tratar la reacción. Se repite la historia con las otras vacunas, vamos a hacerlo rápidamente. Y la seguridad, sobra decirla, es inmensamente grande. Es un agente extraño, produce reacciones anticuerpos, porque son anticuerpos extraños. Haberse infectado por coronavirus ofrece tanta protección como una sola dosis de vacuna. Muchas veces se dice, si usted le dio COVID y se vacuna entre los primeros 3 meses después, reciba una sola dosis, porque el COVID equivale a la primera y la vacuna equivale a la segunda dosis. Pero una sola dosis de vacuna puede cumplir la función de reforzar la protección de un individuo que ya tiene inmunidad natural por haberse infectado. ¿Cuánto duraría esa protección? No se sabe, no se sabe. Pero va pasando el tiempo y los primeros que se vacunaron el año pasado todavía están protegidos. Algunas teorías de algunos científicos dicen que la protección podría ser tan larga como toda la vida, amanecerá y veremos. ¿Es posible contagiarse? Ya lo vimos. Después de tener coronavirus, sí, es posible. Con máximas probabilidades de que sea una contaminación leve. ¿Protegerán las vacunas contra nuevas mutaciones y variantes? No se sabe, están saliendo. Entre menos gente vacunada hay, el virus anda más por ahí, y entre más ande por ahí el virus, más mutaciones va a haber. Hoy estamos con la variante Delta. Las vacunas atacan la variante Delta con 13% menor de eficacia de la que son eficaces con respecto al virus original, pero sí atacan muchas de las variantes. Este es el fenómeno de la coagulación que ya hablamos, y estas son las plaquetas que llegan y producen una coagulación y por eso se bajan las plaquetas en la sangre. Es como en esta corneta, es la sordina que se pone ahí y tapa la circulación, que hay síndrome de Guillain-Barré, que anafilaxia, que etcétera. Y esto es simplemente para decir que si yo me hago así fuerte y me quito la mano, el rojo desaparece un momentico por unos segundos y luego me vuelvo a poner rojo. Es una reacción normal en urticarias y en urticarias por las vacunas. La seguridad, sobra decirla, la seguridad de las vacunas,
y que reducen, sobre todo, la principal eficacia no es contra enfermedad, no, la principal eficacia es contra enfermedad severa y muerte. Muchas gracias